Les hacía la invitación el día de ayer y todos estos días que recordemos que el diablo no juega a ser diablo. Él es Satanás, es padre de mentira y él está aprovechando cada momento que tú y yo bajamos la guardia y que se nos olvida o dejamos de usar el armamento. Por lo tanto, les decía, entonces no juguemos nosotras a ser cristianos, seamos cristianas, no solamente llevar el nombre, sino ponernos la armadura y seguir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es la única forma en que usted y yo vamos a poder seguir adelante cada día. Procurar lo menos posible contaminarnos, lo menos posible pecar, aunque sabemos que es de alguna parte por nuestra carnalidad, nosotros fallamos de una u otra forma. Dios sigue trabajando en usted y en mí, Dios nos sigue moldeando, pero no bajemos la guardia. Veíamos en estos 2 días la verdad de Dios, el cinturón de la verdad, mirábamos qué es lo que aquella tela que se podía, aquellos vestidos largos tenían que ajustarlos, amarrarlos, sujetarlos con un cinto para poder ir a la pelea. Todo lo que estorbara, todo lo que fuera tropiezo, todo lo que no te permita concentrarte en la pelea, hay que sujetarlo, ¿verdad? Y esta verdad, del cinturón de la verdad, se refiere a la verdad de Dios sobre toda mentira de Satanás. Y les decía, hermanas, ¿a qué vas atrás? Si ya el Señor te perdonó, si ya el Señor no le interesa lo que hiciste antes, porque ya le pediste perdón, entonces, ¿por qué seguimos rebuscando en el pasado? ¿Por qué seguimos escuchando a ese tentador diciéndonos, mira, es que te pasó esta tragedia, mira, es que tú te equivocaste en esto, mira, es que fueron injustos contigo en esto? Ya deja atrás todo aquello que pueda estarte debilitando en tu fe. No lo escuches. El cinturón de la verdad, esto es lo que hace. Quédate con la verdad de Dios. Y acuérdate, hermana, que el diablo ya no tiene nada que ofrecernos. Todo lo que él te da es para atrás. Todo lo que él saca es para atrás. Pero que él no se atreve a ir al futuro. ¿Y sabes por qué? Porque en su futuro él ya sabe lo que le espera. Pero a ti y a mí, si nos seguimos manteniendo firmes, nos espera una eternidad del lado de nuestro Dios. Por eso procuramos permanecer. Por eso nos seguimos fortaleciendo en Él, seguimos pidiendo perdón y seguimos vistiéndonos de esa verdad de Dios con el cinturón de la verdad, donde también se portan armas de seguridad, armas de defensa. Hablamos también de la coraza de justicia y hablábamos, hermanas, que esta coraza protege los órganos internos, protege órganos esenciales, órganos vitales para la vida del ser humano. Pues no está lejos, no está lejano, hermano, de lo que hará esta coraza de justicia en nuestro ser, proteger nuestro interior, especialmente ese corazoncito del que emana la vida, ese corazoncito que dice que es engañoso, ¿quién lo conocerá? Ese corazoncito que les mencionaba, decía una ocasión una psicóloga, nosotros a veces en nuestra manera, ¿verdad?, de decir las cosas, decimos, ¿no?, a nuestro ser amado, es que mi corazón le pertenece a él. Es que mi corazón le pertenece a mis hijos, es que mi corazón, en lugar de decir, este corazón se lo entrego a Dios, porque es el único que puede moldearlo. Es el único que va a poder ayudarnos, hermanas, a mantenernos firmes, a seguir adelante aún después y entre la adversidad, aún en las pruebas. Es el único que nos va a poder sostener, es nuestro Padre. Así es que por esa razón tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. Hoy, hermanas, vamos a ir a una arma más de parte de nuestro Dios, y este es el calzado. El calzado, de los pies con el apresto del Evangelio. Esto lo vimos en Efesios capítulo 6, en el verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Hermanas, no es un secreto que tenemos un enemigo espiritual. ¿Se recuerdan? Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, ya lo sabemos, y si no se le olvidó el día de ayer y quizá usted tuvo alguna fuerte pelea o alguna fuerte discusión con algún ser amado, quizá en el súper, quizá con algún hermano en la fe, con alguna hermana en la fe, acuérdese, hermana,
que la batalla no es precisamente con ellos. Todo aquel que se deja guiar por Satanás, él no va a desaprovechar el mínimo descuido que usted y yo tengamos para atacar. Pero acuérdese usted, aunque fuera mi esposo el que está peleando constantemente conmigo o incomodándonos, hay alguien más obrando atrás de él. Sabe que eso lo mira nuestro Padre, por eso el sacrificio, porque así hemos sido usted y yo en algún momento, cuando no había control, cuando no había límites a nuestro alrededor, cuando vivíamos de una manera desordenada, porque así me enseñaron, porque así fue mi mamá, porque yo no voy a permitir a nadie que me pisotee, porque antes que todo, primero voy yo. Entonces, cuando vivimos llenas de ese ego, de ese falso ego, de ese a veces falso amor, porque obviamente es necesaria sabernos respetar para poder de alguna forma recibir también respeto de los demás. Necesitamos mirarnos al espejo y amarnos, pero de una forma, hermanas, transformadas, de una forma de acuerdo a nuestro Dios y no con un falso ego. Hemos estudiado sobre el cinturón, hemos estudiado sobre la coraza y ahora, hermanas, vamos a ver el calzado de los pies, que viene siendo anunciar el evangelio de la paz. Pablo mencionaba, hermanas, como tercer elemento de la armadura de Dios, este calzado. Es el símbolo de la disposición que usted y yo debemos de tener para predicar el evangelio. Esto muchas veces, hermanas, nosotras descuidamos esta área. Nosotras nos limitamos a que nuestros predicadores o que los hermanos que estudian mucho la palabra, pues son los que tienen que andar predicando la palabra. Nosotras no. Nosotros simplemente somos mujeres de la casa y somos personas pues que tenemos que cuidar niños, nuestros hijos, o tenemos que estar al pendiente de nuestros esposos y nos vamos encontrando excusas para no cumplir con esta arma que usted y yo debemos de utilizar, predicar el evangelio de la paz, hermanas. Y este evangelio no requiere que estemos paradas frente a una pantalla como ahorita o que estemos paradas frente a un púlpito. No, hermana, ahí con tu vida, sin hablar, predicas mucho. Dicen por ahí que los hijos nos imitan, pero imitan más lo que ven en nosotros que lo que nosotros hablamos. Así es que recordemos que nuestra vida debe de predicar el evangelio de la paz. Con nuestra vida debemos reflejarlo, pero también es importante compartir este evangelio. Los soldados romanos, hermanas, se ponían botas con clavos o con tachuelitas o pedacitos de piedras en la suela del calzado. Y esto les iba a permitir aferrarse al suelo durante el combate. ¿Se han resbalado ustedes alguna vez? Qué feo se siente, ¿verdad? Y a veces por un resbalón pasan los días y se lastima uno la espalda, se lastima alguna pierna. Entonces en el combate, hermanas, era necesario que estos zapatos tuvieran este tipo de adiciones en la parte de la suela para evitar el resbalarse y poderse aferrar mejor al suelo. ¿Saben dónde lo he visto o dónde lo hemos visto también, si se recuerdan? Los que juegan fútbol tienen los tachos, le llaman en México ese tipo de zapatos en la parte de abajo, tienen un tipo de tachuelas que los jugadores utilizan también para poderse sostener ahí en el campo y no resbalarse con tanta facilidad. El calzado, hermanas, nos permite pisar con libertad y pisar con temor. Estamos protegidas, pues ese es el evangelio que nosotras debemos de compartir para que también las demás personas puedan vivir una vida y ir con libertad y sin temor a cada una de las circunstancias que se presenten. La palabra griega, preguntando qué es el evangelio. Aquí en la parte de la derecha, en la parte baja, puse un dibujito que alguna vez se lo vi en un tatuaje a una mujer. Cuando lo vi, dije, ¿qué es eso? Entonces nuestra hermana, que se tatuó eso, no voy a entrar en temas de tatuar o no tatuar, pero me llamó la atención que se había puesto este dibujo. Yo dije, a ver, y cuando lo veo, hermanas, de alguna manera dije, mira lo que hace el ingenio de las personas. Para las que ya saben qué es el evangelio, pues ahí pueden ver, entender un poquito de qué se trata. Pero si usted no sabe qué es el evangelio, déjeme decirle que esta palabra es griega traducida como evangelio. Yo no sé pronunciar
griego, hermanas, así es que voy a decirla como lo diríamos en español, Eugagelion, que significa simplemente buenas noticias. La palabra evangelio son esas buenas noticias de salvación. Y siendo más específicos, estas buenas noticias se refieren, hermanas, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que partiendo de ahí, nosotras creemos que Jesús vino al mundo, que nuestro Padre envió al Salvador del mundo. Y esto, partiendo de ahí, lo digo porque hay muchas personas que no consideran que Jesús es el Hijo de Dios, que no consideran que Jesús es el Redentor de cada una de nosotras, que su muerte ha sido ese pago que se ha dado por tu libertad y por la mía, por nuestra libertad espiritual, para que ya no estemos bajo el yugo del pecado, hermanas. Y lo digo con tristeza porque hay incluso grupos que no le reconocen como el Salvador. Entonces, el Evangelio es esa buena noticia de que nuestro Jesús vino al mundo y que dio su vida por usted y por mí en una muerte cruel, en una muerte injusta, en una muerte dolorosa. El día domingo hablaba, no recuerdo qué día fue, si fue el domingo, fue con los muchachos a la iglesia, jovencitos. Especialmente hablaba con mi hijo y le decía, a ver, Jorge, acuéstate. Y estaba acostado y había otros niños más ahí, estaba acostado en el piso y le decía yo a él, imagínense además de lo doloroso para nuestro Jesús, el haber sido crucificado, todo lo que él pasó, que fue vituperado, que fue escupido, que fue burlado, que fue golpeado. Y le decía yo a mi niño, acuéstate, imagínate que lo colocan sobre una cruz puesta en el suelo, una cruz grande donde pudieran colocar su cuerpo. Y le decía yo a él, ¿cómo tendrían que poner sus pies para poder atravesarlo con esos clavos enormes? Entonces, vemos cómo está flexionada sus rodillas, hermanas, para que de esa manera poner un pie sobre el otro y una posición tan incómoda para poderlo tener junto, ¿verdad? Juntos los pies. ¿De qué tamaño sería ese clavo enorme para poder pasar un pie sobre el otro? Y sus brazos extendidos, y pues dicen los expertos que no podían clavarlo en esta parte de la mano, porque muy fácilmente podría romperse el peso del cuerpo, le resbalaría el clavo. Entonces posiblemente, ¿verdad? Así como lo dibujan, es en esta área donde se clavaban. Hermana, es doloroso. Ya de por sí, la, el hecho de que él estaba sufriendo tanta aflicción, de tanta injusticia, de que desde que nació ya lo estaban buscando para matarlo. Es duro verlo también que su muerte fue dolorosa. Y estando en esa cruz, él pedía, se recuerdan, algo para beber, él quería agua y no se la dieron, le dieron vinagre. Y para corroborar que estuviera muerto, no sé si recuerdan que uno de los soldados tomó su lanza y le, le perforó un costado. Entonces, debe de haber sido muy trágico, hermanas, si esta muerte era una muerte de las peores, la que recibían los malhechores, personas que realmente habían cometido faltas tanto al pueblo como a Dios. Pues eso es lo que Jesús vino a hacer, morir en esa cruz por ti, por mí, para darnos la libertad espiritual, para ser perdonadas. Y recordemos, hermanas, que a los 3 días, como él lo había dicho, resucitó. Esto viene siendo el Evangelio, porque hubo otros que murieron, pero no resucitaron. Y él con esto venció la muerte que nos tenía atadas, que nos tenía eh, sin esperanza.
No había Dios, sin Dios y sin esperanza. Él estaba ahí, pero nosotros estábamos muy lejos de Él. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ya una vez que Él resucitó, Él se presentó, hermanas, con sus discípulos. Aquella ocasión dice que iba María a un lado de Él y no lo reconocían. Algo pasó en Él que no reconocían quién era. Y es hermoso, hermanas, que al tiempo, ¿verdad? Él tuvo que regresar donde su padre, pero no se fue y nos abandonó, dejó al Espíritu Santo y también fue a preparar moradas especiales para usted y para mí. Pero Él nos ha dicho en su palabra que va a regresar y que esos lugares que fue a preparar nos están esperando, hermanas, para estar con ellos, con su Padre, la eternidad. Esto es el Evangelio, esa es la buena nueva, que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y que va a regresar por nosotros. Este dibujito que usted ve aquí en la parte de abajo, esa flechita que la ve hacia abajo, es que Él vino. Esa cruz representaría que fue crucificado. Y las curvitas, hermanas, se refiere a la tumba. Y la flecha que va hacia arriba es que Él ascendió nuevamente con el Padre, donde está ahorita. Y la flecha que viene hacia abajo es esa promesa que usted y yo estamos teniendo, que va a regresar. Por eso tenemos que mantenernos firmes, utilizando cada una de las armas que nuestro Dios nos ha dejado, porque gracias a través de la fe en Jesús, ya no estamos en desacuerdo con Dios, sino que estamos reconciliadas con Él. Por eso la importancia del bautismo, no porque es algo que Dios quiere imponernos como tal, hermanas, se llama obediencia. Cada vez ir quebrantando nuestro corazón a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5, verso del 8 al 11, dice que Dios ha mostrado el amor que tiene para usted y para mí y para toda la humanidad, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotras. Pues mucho más estando ya justificadas en su sangre, por Él seremos salvas de la ira. Y no es por nosotros, hermanas. Si usted y yo tenemos buenas obras, si usted y yo estamos haciendo cosas que a nuestro Padre le agradan, hermanas, recuerde que es porque Él ha puesto algo bueno en nosotros, porque estamos siendo transformadas, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliadas seremos salvas por su vida. Y no solo esto, hermanas, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es el Evangelio, eso es lo que tú tienes que platicar. Tenemos que apasionarnos de Él, que entenderlo, que agradecerlo. Y aunque a veces nuestra mente es limitada y no podamos entender muchas cosas, pero estamos convencidas del amor que nuestro Padre tiene por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestras familias, por nuestros seres amados, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestras amistades. Esa es la gran noticia que debemos de compartir, de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios a través de ese perdón inmerecido y su plan de salvación para toda la humanidad. La iglesia, hermanas, usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, somos enviadas a proclamar las buenas noticias del Evangelio, a difundir el camino de paz alrededor del mundo entero, teniendo puesto nuestro calzado, listas para desplazarnos, para propagar esas buenas nuevas. Acuérdese, hermana, que nos dice Marcos capítulo 16, 15 y también Romanos 10, 14 al 15. Nos dan una orden. En Marcos 16 nos dicen, les dijeron a los discípulos, y esto se nos sigue diciendo usted y a mí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos capítulo 10, versos 14 al 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahí, ¿por qué la importancia de que usted y yo compartamos el evangelio si ya lo entendimos? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cuántos familiares tenemos que amamos, hermanas?
Ya no estoy hablándote de la gente que no conoces, estoy hablándote de la gente que conoces, con la que pasas el tiempo y les has hablado de la palabra del Señor, del Evangelio. ¿Y cómo van a huir si no hay quien les predique, sin haber quien les predique? A veces nosotros estamos esperando que nuestro predicador vaya y le predique a nuestros hijos cuando es tu responsabilidad, hermana, hablarles, no saturarlos, no fastidiarlos, no juzgarlos, pero sí hablarles cada vez que tengas la oportunidad de quién es Dios, de quién es Jesús. Continúa Romanos 10, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y mira ahí la hermosa bendición, cómo lo ve nuestro Padre, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tus pies son hermosos, hermana, y no porque hagas pedicura, no porque les pongas un color cada 15 días, no porque te hagas hermana, son hermosos por el hecho de proclamar las buenas nuevas. Aun aunque tus pies estuvieran paralizados sobre una silla de ruedas, aun cuando tus pies ya no los tuvieras porque te los amputaron por un accidente o por alguna cuestión de salud, si tú predicas las buenas nuevas de salvación, tus pies son hermosos. Eso es algo que nuestro Padre valora. Hermanas, decíamos que el soldado romano utilizaba un calzado que tenía con frecuencia púas, ¿se recuerdan? Que tenía un mejor agarre en el suelo. Pues las buenas noticias de Dios y nuestra misión para predicar sirven como nuestro firme fundamento. Una de las formas más rápidas en las que el enemigo nos vuelve incapacitada es robándonos la paz. Esto nos hace como despegarnos, nos hace como estar vulnerables. Imagínense, les decía a los jugadores de fútbol que si no se ponen esos zapatos especiales, con qué facilidad se caerían, se resbalarían. Pues así nosotras con este zapato especial del Evangelio, nosotros vamos a tener ese agarre que necesitamos en esta vida. Recuerde usted que una forma muy rápida en el que el enemigo nos incapacita, hermanas, es cuando nos roba la paz, es dejándonos llenas de preocupación, es cuando nos ponemos ansiosas, cuando estamos temerosas. Pero cuando nosotras permitimos que las buenas noticias prometidas por Dios nos sirvan de auténtico consuelo, no va a existir ninguna fuerza externa capaz de atribular nuestros corazones o darnos alguna razón para tener. Cuando yo decía esto, hermanas, cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en Pablo. Él estaba seguro a quién estaba sirviendo. Pablo sabía perfectamente, hermanas, que todas las aflicciones que él estaba viviendo en su mundo, que esos azotes, que esas persecuciones, que esos naufragios, que todo aquello que él estaba viviendo, experimentando, no lo hacían desistir de predicar el evangelio, porque él estaba seguro de a quién estaba sirviendo. Al contrario, era como si obtuviera una fuerza externa para predicar con más denuedo, con más ánimo, una vez retomando fuerzas y continuar. Pues así nosotras. No va a existir ninguna fuerza externa capaz de atribular nuestros corazones o de darnos alguna razón para temer y para cumplir con nuestro ministerio de predicar. ¿Se acuerdan esa frase? Hay un canto por ahí que nuestro hermano Luis Salazar lo puso en una alabanza, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo puedo entender que el dolor de un ser amado nos pueda en algún momento volver vulnerables. Puedo entender que las enfermedades, en algún momento, un diagnóstico fuerte, un divorcio, una separación, una infidelidad, el perder el sustento del trabajo, en algún momento es como un shock, pero cuando tú te sostienes nuevamente de las promesas de Dios y recuerdas quién es Él, esto, hermanas, no va a atribular nuestros corazones, no nos va a hacer caer, porque al contrario, esa misma fe que tenemos en nuestro Padre nos va a ayudar a permanecer.
Y conforme tú vayas viendo que día a día Él te sostiene, tú vas a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Y les decía, a veces sin hablar, predicamos. Y hay una frase por ahí que así dice, vive una vida que a nuestro Dios le agrade, que solo si fuera necesario tengas que abrir la boca. Predica con el ejemplo. Hermanas, Cristo ha vencido al mundo. Juan 16:33 es lo que nos dice. Así que no debemos tener nada que temer. Isaías 26:3 dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. Esas debemos ser tú y yo. La preocupación, la angustia, la ansiedad, el pensar más allá de lo que a uno sucede, hermanas, esto roba la paz. Y es ahí donde el enemigo nos quiere tener distraídas, angustiadas e incapacitadas, paralizadas para poder llevar el evangelio de la paz. Necesitamos creerlo nosotras primero, hermanas, y hacer nuestras las promesas de nuestro Padre. Hacer esto destrabará nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios y nuestros pies para llevar el evangelio de la paz. Esta es la confianza sobre el respaldo divino que nos permite mantenernos firmes al saber que Dios es nuestra fortaleza y Él da la paz. Atribulados, mas no abatidos. Angustiados, ¿se recuerdan? Desamparados, porque solamente en Él, hermanas, es que podemos continuar adelante. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:15, hermanas, esto es otro pasaje que nos habla que la paz del Señor reine en nuestros corazones. A esta paz que hemos sido llamadas en un solo cuerpo, seamos agradecidas. En otras palabras, hermanas, que la paz que está en nuestro corazón y en nuestros pies, sin importar a dónde vayamos o lo que encontremos, está puesta sobre nuestro Dios. Si no buscamos la paz de Dios, hermanas, buscaremos naturalmente cosas para distraernos. Las drogas, el alimento, las relaciones enfermizas, el placer, las cosas materiales, comprar compulsivamente, los deseos, algún otro sustituto para calmar ese caos que vive el mundo y que muchas veces nosotras podemos vivir cuando estamos lejos de Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice Efesios 2:14-17, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Romanos capítulo 8 versos 31, 37 y 39 nos pregunta, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotras, ¿quién contra nosotras? Antes en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, hermanas, ese dolor que tú puedas estar pasando ahorita, e incluso tu propia muerte física te podrá separar del amor de Dios. Ni la envidia, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ya entendimos esto, si está en nosotros la paz de nuestro Dios, debemos aprestar nuestros pies para proclamar el evangelio de la paz y así más personas también vengan al conocimiento de la verdad y también reciban la salvación de sus almas. Necesitamos compartir, hermanas, este evangelio, que nuestros pies estén presurosos, hermanas, a compartir este evangelio. Marcos 16:15, hay una encomienda para aquellos discípulos mencionábamos y también para ti, para mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanas, no tienes que viajar hasta Pecos para venir a predicar la palabra. No tienes que viajar a otro continente
y tener que estar recibiendo $2,000 porque eso es lo que te van a estar cobrando para poder ir a predicar el evangelio. No, hermanas, cuando tú y yo entendiste que el prójimo, el próximo que está ahí cercano a ti, necesita recibir la palabra, es entonces que nosotros vamos a seguir predicando. No busques excusas, no busques pretextos, hermanas, ahí cerquitas. Ahí en donde estás en el súper haciendo la fila, ahí donde estás cargando gasolina, mostrar amabilidad, compartir, hermanas, incluso a veces alguna tarjetita así como esta, con algún dato, con algún pasaje bíblico, con algún contacto aquí en la parte de atrás para recibir estudios. No necesitas mucho. Les decía ahorita que estaba esa frase por ahí, que prediquemos tanto de Jesús con nuestra vida que solo si fuera necesario, hablemos. Vivamos lo que hemos aprendido. Eso a la gente. Creemos que no, hermanas, pero tus vecinos te ven. Creemos que no, pero tu familia te ven. Esa dinámica que hay en la casa, todos ellos están ahí al pendiente y la pueden ver. Y si tú en tu vida estás reflejando algo bueno, eso te va a ayudar, te va a abrir puertas para que la gente te diga, oye, he visto que sales los domingos que vas con tu Biblia. Oye, he visto que tus hijos, qué bonito hablan. Oye, oye, qué bonito se hablan tú y tu esposo. Oye, qué padre eres, qué agradable. Esas cosas, hermanas, y la gloria sea siempre para nuestro Dios y aprovechar nosotros la oportunidad de hablarles del Evangelio de nuestro Jesús. Hermanas, Proverbios 4:26 dice, examinar la senda de nuestros pies día a día. Nos dará la tranquilidad de estar obedeciendo y teniendo un corazón limpio delante de Dios para compartirle su evangelio y dar testimonio de Jesucristo. Isaías 52, verso 7 dice, leemos aquí, hermanas, unas de las promesas de parte de nuestro Dios para ti y para mí. Seamos valientes para portar el calzado de la armadura, encaminando nuestros pies para llevar buenas nuevas que traen gozo y alegría. Compartamos la noticia de salvación, invocando el nombre del Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, de la que anuncia la paz, de la que trae las buenas nuevas de gozo, de la que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios, reina, que esa seamos tú y yo. Romanos 10, 13 al 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Ya lo leíamos antes. ¿Cómo, hermanas, van a creer en alguien del que no han escuchado? Tenemos que predicar. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escritos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe, hermanas, es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Para conclusión, hermanas, examinemos nuestro calzado, examinemos la senda de nuestros pies día a día para asegurarnos de estar obedeciendo con un corazón limpio delante de Dios, para compartir el Evangelio y dar testimonio de Jesucristo. De esta manera, la semilla que sembremos será de bendición y dará fruto, porque estamos siendo instrumentos preparados como un soldado que servimos al Dios verdadero, y todo lo que hagamos para el Señor será hecho con amor, hermanas, y a través del Espíritu Santo que nos estará guiando, qué es lo que debemos de hacer o dejar de hacer. Así es que, amadas hermanas, calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que Dios las bendiga. Amén, amén. Muchas Amén. gracias, hermana Pali. Amén, así es. Que estemos siempre listas, vestidas y con esos zapatos del Evangelio de la paz. Que sabemos que estamos reconciliadas a través de la obediencia. Y lo dije, creo que el primer día, hay
3 frases que se repiten y se repiten y se repiten en esta porción de Efesios 6, del 10 al 20, y es firmeza, estar firmes, firmes, firmes. ¿Para qué? Para poder, para poder resistir los ataques del maligno. Muchas gracias, hermana Pali, que el Señor le continúe bendiciendo y que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, es una bendición grandísima encontrarla, vivirla, sentirla, esté sobre cada una de nosotras. Continuamos, nuestra hermanita Marilyn Johnson nos trae una alabanza. Hermanita Marilyn, el micrófono es suyo. A ver si el internet no la ha sacado. Ah, no, ahí está. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. ¿Le fue el internet o está muy lento? Pero ella está ahí todavía.